Listo. Ok, buenas noches, queridos hermanos. Vamos a empezar orando y vamos a mirar el día de hoy el capítulo número 3 de nuestra clase de griego bíblico, ¿sí? Am, Hasta este punto ya hemos mirado lo que hace el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y empezamos. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque ha sido bueno este día, Señor. Nos has dado más de lo que merecemos. Y constantemente, Señor, tú haces eso en nuestras vidas a pesar de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Guía, Señor, nuestros labios y nuestra mente hacia la cruz de Cristo, hacia el Evangelio. Ayúdanos a aprender este idioma, Señor, para usarlo para tu gloria y para tu honra y para nuestro deleite espiritual. En tu nombre oramos por esto y te damos gracias, Señor, por todo. Ayúdanos en esta clase, Señor, y especialmente dame, Señor, sabiduría para enseñar. En tu nombre, amén. Amén. Ok, vamos a entonces empezar, hermanos, el día de hoy, nuestra clase. Y en el capítulo 1, recordando un poquito lo que hemos ido viendo, como ustedes recordarán también, y lo más importante que vimos en el capítulo 1 fue el alfabeto, ¿recuerdan? Entonces, ya el alfabeto lo tenemos memorizado, me imagino, ¿no? Alfa, beta, ¿no? Gamma, delta, epsilon, y las 24 letras, ¿no? Entre consonantes y vocales. Por alguna razón, quizá alguien no pudo memorizar o tiene alguna dificultad con aquello. Quiero animarte, rogarte, que te sientes un momento y empieces a memorizar nuevamente el alfabeto, ya que el alfabeto es clave, ¿verdad? El alfabeto es muy importante. Pero también en el capítulo 1 lo que hemos visto son los diptongos, ¿sí? Hemos visto los acentos, ¿recuerdan? Acento circunflejo, acento agudo, grave, etcétera, los espíritus. Y bueno, al final del capítulo hemos visto lo que era el vocabulario, ¿verdad? Cosa que ya como una tarjetita tú te estás haciendo esas fichas, como lo que ustedes pueden ver quizá, y como constantemente les ando mostrando, como esta ficha, ¿verdad? Acá, por un lado está griego y por el otro lado está la palabra en español, viceversa, ¿no? Entonces, espero que hayas memorizado esas tres palabras, que es la palabra theos, que es Dios, teos o theos, la palabra logos, que se puede traducir verbo, y la palabra delfos, que es hermano, ¿verdad? Pero además también, además de que en el capítulo 1 lo que nos importa memorizar es el alfabeto y el vocabulario, hemos visto el capítulo 2, recordarán ustedes, en el capítulo 2, el día martes, hemos visto lo que era el verbo, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a memorizar, dijimos, ¿verdad? Ya hemos memorizado el alfabeto, ahora tenemos que memorizar el verbo. Y el verbo, hermanos, es la palabra más importante de la oración, sobre la cual gira toda la oración, ¿verdad? Y esto es muy importante. En griego, lo que tenemos que memorizar son las desinencias, al igual que en español, pero en griego es mucho más exacto. Y para el día de hoy es lo que debemos memorizar, las desinencias, ¿no? Y las desinencias simplemente son las últimas palabras, ¿no? Las últimas letricas que tiene la palabra, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el verbo que habíamos estado viendo? Este era el verbo, la palabra que se traduce como creer, confiar,
¿no? Poner tu fe. Y hemos dividido en dos partes, el tema verbal, que es pisteu, y desinencia personal, en un cuadrito, ¿recuerda? La desinencia personal es lo que yo voy a memorizar. O luego es primera persona singular, ¿verdad? Singular. Y segunda persona singular es eis. Así se escribe, pero se debe leer is. Y la tercera persona singular, i. O ei, como se escribe. Y para el plural pasa lo propio. La primera persona, omen, et, la segunda persona, y usin. O cómo se escribe o usin, ¿no? Esto es lo que yo debía memorizar, esas seis desinencias. O, is, i, omen, et, usin. El tema verbal se copia tal cual acá abajo, ¿verdad? Pisteo, pisteo a todos. Esto lo hemos visto en un cuadrito. Ese cuadrito el día martes o miércoles les he vuelto a pasar al grupo de WhatsApp. ¿Por qué es tan importante este cuadrito? Porque este cuadro es el que nos muestra si este verbo está en un tipo de modo, voz, ¿no? ¿En qué tipo de modo, voz? ¿Qué tipo de tiempo es? Número, ¿no? Y además, aspecto, ¿no? Persona nos hemos olvidado acá. Persona y aspecto, las seis características. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, de ahí la importancia de memorizar la desinencia, queridos hermanos, ¿no? Entonces, de estas alturas, usted ya sabe el alfabeto, el vocabulario del capítulo uno y mucho mejor si sabe también los signos ortográficos. Pero en el capítulo 2 lo que hemos visto es las desinencias del verbo y algunos conceptos de gramática, sintaxis, ah, morfología, etcétera, ¿verdad? Al final del capítulo 2 hemos visto el vocabulario. Creo que son cinco palabritas que había que aprender también de memoria. Entre ellas estaban pisteo, estaba acuo, estaban otras palabras más, ¿no? Que obviamente tú tienes que poner a tu slash, no sé, o aquí a las tarjeticas. Un hermano me mostró un programa que es ASCII, creo, que tú puedes hacer un slash de tus palabras, definiciones, etcétera. Entonces, tal vez eso también ustedes pueden hacer si gustan. Pero la forma convencional, clásica, es así con ese tipo de tarjetitas, ¿no? Eso es lo que hemos visto en el capítulo 2, queridos hermanos, capítulo uno y capítulo 2, ¿no? Entonces, es lo que hay que memorizar, las desinencias. Eso es clave en el capítulo 2. Si usted en el capítulo uno memoriza lo que le acabo de decir, va bien. Si memoriza el capítulo 2, lo que le acabo de decir, va muy bien. Pero si uno de estas dos cosas no está memorizando, en el capítulo 3 usted va a tener una laguna, ¿no? Y esa laguna va a perjudicar porque va a decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es esto? Y al final no va a entender lo que le vamos a explicar en el capítulo 3, ¿no? Entonces yo quiero rogarte, hermano, hermana, que puedas repasar un poco el capítulo 2 y el capítulo uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es bueno, al menos en griego. Y más si estás teniendo problemas, porque eso va a ayudarte a afianzar tu conocimiento, ¿no? Así que tengas o no problemas, repasa. Hace unos días yo les decía que el idioma griego, para poder aprender, nosotros debemos repasar por lo menos media horita diaria, sentarnos, ¿no? Y si no es así, a veces no vamos a poder aprender solo en la clase. El griego requiere que tú puedas mm, poner de tu parte y practicar tu escritura, puedas practicar tu pronunciación, etcétera. ¿Ya? En ese sentido, por favor,
si hay alguna duda entre semana o entre este fin de semana, me puedes preguntar, ¿no? Siempre que alguien me pregunta, les respondo. Así que quizá hay alguna duda, quizá el capítulo 1 no se entendió muy bien o el capítulo 2 y algo específico puedes preguntar, ¿no? También puedes revisar el PowerPoint que está en la plataforma del seminario, puedes revisar el PDF que está ahí, que está más, la explicación más completa. Y si no, me puedes escribir también. ¿Ok? Nuevamente, si tú tienes una duda en algún capítulo del 1 al 2 y mantienes tu duda, cuando llegues al capítulo 3 esa duda va a crecer más. Así que por eso quiero que enfaticemos un tanto aquello. ¿Verdad? Y hoy nos tocaría el capítulo número 3. Y el capítulo número 3 tiene que ver con el sustantivo y el adjetivo. ¿Ya? El sustantivo y el adjetivo. Entonces, ya hemos visto el alfabeto. Hemos visto el verbo, que además hemos usado el método colores, ustedes recordarán, y el método colores para el verbo usa el color rojo, ¿verdad? Para el sustantivo usa el color azul, el método colores, ¿no? Puedes anotar eso. Y para el adjetivo usa el color naranja. Quizá alguien puede decir, pero profe, ¿cuándo ha enseñado eso? En la anterior eh, clase hemos explicado eso un tantito más largo, ¿no? Para que entiendan también que el método colores es importante, ¿no? Incluso les hemos enviado la diapositiva al grupo de WhatsApp, sí, pero es importante. El sustantivo, color azul. El adjetivo, color naranja. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver el sustantivo y el adjetivo. El sustantivo, hermanos, en el idioma griego como en español, es esa palabra que designa a una persona, un animal o a una cosa, como veremos. Sin embargo, este capítulo, como siempre les digo, tiene un requisito, que es haber leído el capítulo número 3 antes de venir a clase, ¿no? Capítulo número 3. Así que, por favor, haz aquello, ¿no? Entonces, eh, el objetivo de este capítulo es conocer el sustantivo y el adjetivo griego, además del artículo y la diagramación, en este caso, del sustantivo y del adjetivo. Recuerdan que el verbo va en el medio, justamente en el medio, pero el adjetivo y el sustantivo tienen otra, ah, otra posición, ¿no? Otra posición. Ok, me escribió un hermano, dice que está con dificultades en la electricidad, así que pensé que no podía entrar. Y la posición, queridos hermanos, es importante a la hora de diagramar, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Entonces, empecemos este capítulo con una frase. Al explicar la palabra de Dios, debemos poner el énfasis en el lugar donde Dios lo puso. Esto es difícil sin conocer el idioma original en el Nuevo Testamento griego y en el Antiguo el hebreo. ¿Sí? Es imposible poner el énfasis de la palabra de Dios donde realmente debe estar el énfasis sin conocer el idioma griego. El griego es un lenguaje, dice una autora, fascinante. Es expresiva, perfectamente escogida por Dios, ¿no? Para compartir su mensaje, ese mensaje que es el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, veamos el sustantivo, que es nuestro tema del día de hoy. Los sustantivos o singular el sustantivo, dependiendo, son palabras que designan o nombran a una persona, a un animal o a una cosa. Por ejemplo, son palabras que designan o nombran a una persona. Por ejemplo, persona, Adán. Si fuera una palabra que designa a un animal, perro. Una cosa, casa, mesa, silla, etcétera. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿qué es un sustantivo?
El sustantivo es aquella palabra que designa o nombra una persona, un animal o una cosa, como ser Adán, perro, casa, ¿no? ¿Recuerdas el verbo? El verbo era aquella palabra, la palabra más importante de la oración sobre cual gira toda la oración, ¿no? Pero el sustantivo es aquella palabra que designa o nombra a una persona, un animal o una cosa, ¿no? Una persona, Adán, Juan, Roberto, etcétera. Un animal, gato, elefante, una cosa, casa, mesa, silla, computador, etcétera. Entonces, esa es una definición bastante simple, pero también bastante interesante. Ahora, los sustantivos, hermanos, pueden clasificarse según su género, número, función dentro de una oración. ¿Ok? Pero en este punto, lo importante es que tú me memorices qué es un sustantivo. Quizá a estas alturas de nuestra vida alguien se ha olvidado, ¿verdad? Porque ya hemos terminado el colegio hace muchos años. Entonces tienes que recordar qué es un sustantivo. Es el que designa a una persona, animal o cosa. En español existen solamente dos géneros gramaticales en los sustantivos, el masculino y el femenino, ¿no? Solamente hay masculino y femenino. En griego existe un tercero, que es el neutro. ¿Sí? En español existe solamente sustantivos de género masculino o sustantivos de género femenino. En griego existen masculino, femenino y además existe neutro. En español también existen algunos sustantivos neutros, ¿no? Pero son rebuscados. Así que no es muy común. Ahora, los sustantivos, como los verbos, hermanos, son importantes porque aparecen varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Como ustedes han visto en el capítulo 2, normalmente mi forma de enseñar es a través de tablas, ¿no? Como esto, paradigma se llama. Entonces, así como el verbo, los sustantivos también tienen desinencias y lo vamos a enseñar a través de este paradigma. Dentro de los sustantivos, lo que hay que tomar en cuenta es el caso. ¿Cuántos casos existen? 5. Cualquier sustantivo o cualquier adjetivo tiene estos 5 casos. ¿Cuáles son? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. ¿Sí? Entonces, nuevamente. No se ve el cuadro, hermano. Ahora sí, ya ahora lo veo. Perfecto. Dentro de, dentro de los sustantivos griegos y adjetivos, gracias a Dios que tanto para sustantivos y adjetivos se usa este mismo cuadro. El caso en el que está el sustantivo o el adjetivo, normalmente pueden ser 5 diferentes casos. El nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo y el vocativo. ¿Sí? A eso se llama caso. Caso nominativo, caso genitivo, caso vocativo, caso acusativo, etcétera. Puede existir dos números, singular, plural, singular, plural, singular, plural. Singular nominativo o plural nominativo. Singular genitivo, plural genitivo. ¿No? Singular vocativo, plural vocativo. Entonces, puede ser uno o pueden ser varios. Pero además existe la declinación. Puede ser de la primera declinación, esa palabra, de la segunda o la tercera. En este momento vamos a ver la segunda declinación. Sí, después vamos a ver la primera y la tercera con el tiempo. Ahora, el género puede ser género masculino, femenino o neutro. Cualquiera de estos, ya sea nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, puede ser masculino, femenino o neutro. Ahora, la función que cumple, hermanos, dentro de una oración, el caso nominativo, normalmente es de sujeto. Vale decir que cuando un sustantivo está en caso nominativo, automáticamente, casi en todos los casos, usted tiene que decir esto es el sujeto. ¿Por qué? Porque está en caso nominativo. ¿Ya? Si estuviera en caso genitivo, la función que cumple dentro de la oración es posesivo de otro sustantivo. Vale decir
que va a modificar a otro sustantivo. Por ejemplo, en español, la casa de Juan. La casa es sujeto, ¿no? De Juan es genitivo porque es posesivo de otro sustantivo. ¿De quién es la casa? De Juan, ¿no? Entonces, el genitivo es posesivo, posesión. Dativo, complemento indirecto. Acusativo, complemento directo. El vocativo, invoca o llama. Entonces, todo esto es la función que cumple dentro de una oración. Y esto va a ser importante al momento de diagramar. Cuando un sustantivo esté en caso nominativo, entonces yo voy a decir, ah, aquí está. Si está en nominativo, este es sujeto. Si está en genitivo, posesivo de otro sustantivo, el más cercano. Dativo, complemento indirecto. Acusativo, complemento directo. Vocativo, invocar, llamar. Ok. El sustantivo masculino, que vamos a ver en este capítulo, de género masculino, eh, los cuales vamos a llamar, como les dije, de la segunda declinación, los sustantivos masculinos de la segunda declinación, son los siguientes. Antes de eso, algo importante que recordar es el artículo, ¿no? Por ejemplo, en esas dos palabras, el artículo viene a ser esta palabrita que está modificando justamente a esta otra palabra llamada artículo. El artículo gramatical es una palabra determinante que define, anuncia o expresa al sustantivo o al adjetivo. El lugar y la posición del artículo gramatical dentro de un sintagma en relación al sustantivo y al adjetivo es anterior a ambos. Vale decir, como en nuestro español, el artículo va delante del sustantivo y del adjetivo, ¿no? Entonces es importante entender. Por ejemplo, en hebreo el artículo está pegado al sustantivo, no hay un espacio, ¿sí? Eso es importante al momento de ver el artículo. Volvamos al sustantivo. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo este sustantivo llamado dulos, ¿ya? Este de acá, dulos, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que habíamos dicho. Caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Número, singular, singular, singular. Traducción del singular, plural, plural y función que cumple, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a ver, ese cuadro o este paradigma. Por ejemplo, si yo veo una palabra, ¿verdad? Como esta, que es dulos, ¿verdad? Si veo una palabra como esta, que es dulos, y termina en os, como el verbo, entonces inmediatamente voy a decir, este es nominativo. ¿Por qué? Porque también se divide en dos. Entonces, hasta por acá, este es el artículo. No se olviden el artículo que está modificando al sustantivo, ¿ya? Ahora, la palabra dulos tiene tema sustantival, TS, como el tema verbal del anterior capítulo, y desinencia sustantival, así vamos a llamar. El otro era desinencia personal, ¿no? O verbal. Esta es desinencia sustantival. Estas letricas que están en color amarillo son las desinencias que hay que memorizar como hemos memorizado el del verbo. Entonces, cuando yo tengo una palabra que termina en os, quiere decir que está en caso nominativo y que cumple la función de sujeto dentro de la oración. Profesor, ¿cómo puedo saber si una palabra es nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo? Por la desinencia sustantival, por estas últimas letritas que están en amarillo. Traducción del nominativo. Como es singular, la traducción sería el siervo. ¿De dónde sale este artículo? Que dice el siervo. De acá, de la palabra griega que está acá, con artículo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? ¿Se logra entender? Sí, señor. Sí, Ok, señor. muy bien. Entonces, ese es el nominativo singular. Obviamente ya vamos a ver después el nominativo plural. Por ahora, veamos primero los singulares y luego vemos los plurales. Ahora el genitivo. El genitivo es posesivo, no olviden, de otro sustantivo. Es la función que cumple. Miren, aquí dice posesivo y otro sustantivo.
Nuevamente, esto de acá es el artículo. Artículo que modifica el sustantivo. Nuevamente vamos a dividir en dos porque, como hemos visto arriba, este es el tema sustantival, DS, y la desinencia sustantival, DS. Entonces, ¿cómo sé que una palabra termina o está en caso genitivo? Respuesta, por la desinencia. ¿Cuál es la desinencia sustantival? En este caso, U. O cómo se escribe OU, ¿no? Pero es la desinencia, ¿no? ¿Y cómo se debe traducir? No olviden que es un genitivo posesivo de otro sustantivo. Entonces debe traducirse del siervo, pero sigue siendo singular, ¿ok? Del siervo. Muy bien. Genitivo. Ahora pasemos al dativo. Nuevamente, este es el artículo, modificando al sustantivo. Esto se divide en dos. Este es el tema sustantival, TS, y este es la desinencia sustantival. Profesor, ¿cómo reconozco un dativo? Por la desinencia sustantival. ¿Y cuál es esa desinencia? Lo que está en color amarillo. El omega con el acento circunflejo y este acentito que está abajo, que si quieren anotar en griego se llama la iota suscrita. Este acentito que está abajo, que no hemos visto, pero en griego se llama la iota suscrita, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo se traduce? A el siervo, ¿no? A el siervo. O si no, corto saco la E y directamente la A le pego a la palabra L. Al siervo. Pero hemos querido ser un tanto literal. Entonces, de forma literal es a el siervo. El artículo modifica al sustantivo y además esta preposición también. Listo, ¿no? Ya hemos visto el nominativo, genitivo, dativo. Ahora vemos el acusativo. Este es el artículo. Va modificando acá. Y nuevamente, tiene tema sustantival, TS y desinencia sustantival. ¿Cómo sé que si un sustantivo está en caso acusativo? Por la desinencia. ¿Cuál es la desinencia en acusativo? On, el siervo. Ahora quiero que vean algo importante, hermanos, para que les ayude también. La desinencia sustantival es casi igual al artículo. Miren, este termina en on y miren cómo termina el artículo, en on también. ¿Notan? Solamente se le añade la taf, ton. Miren, este termina en o, en omega, y miren aquí el artículo también termina en omega, solamente añadimos la taf. Entonces termina igual. En genitivo lo propio, miren, termina en u o en ou, y el artículo termina en ou, solamente añadimos la taf. Esa es una clave para memorizar. En nominativo solamente es Omicron, ¿no? Ya no se toma en cuenta la sigla. ¿Ya? Entonces, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, este es el último. El vocativo no tiene artículo, por eso he puesto una X. No lleva artículo, en singular ni en plural. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo lleva artículo, pero el vocativo no lleva artículo. Lo único que el vocativo lleva es la desinencia sustantival, el tema sustantival, sin artículo, TS, y la desinencia sustantival, que en este caso es E. Entonces, si tú ves una palabra que finalice con E y que no lleve artículo, en una oración es un vocativo, está en caso vocativo. Traducción, como en signo de exclamación, o siervo. ¿Ya? Función que cumple el vocativo en la oración, invocar, llamar, etc. ¿No? Función que cumple el acusativo, complemento directo. Función que cumple el dativo, complemento indirecto. Función que cumple el vocativo, invocar, llamar. Un ejemplo claro de esto, queridos hermanos, es cuando
Por ejemplo, el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, dice, oh Gálatas insensatos, ¿no? Entonces, esa frase, oh Gálatas insensatos, está en vocativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Está invocando, está llamando, está exhortando. Es como que el apóstol Pablo se pone encima o se para encima de una mesa, un pupitre, un escritorio y es gritando a la audiencia de los Gálatas, diciéndoles, oh Gálatas insensatos, ¿por qué se dejan tomar el pelo tan rápido? ¿No? Es una exclamación, es una invocación, una llamada de atención, ¿no? Que no hagan eso. Ese es el vocativo, ¿sí? Por eso cuando nosotros vamos a diagramar el vocativo, van a ver que es encima de todas las otras palabras, porque estás invocando, estás llamando, estás exhortando a que cambien de actitud, ¿no? Cuando Pablo dice eso a los Gálatas, les dice así de frente, oh Gálatas insensatos, ¿cómo se van a dejar embobar con cosas que tal vez no son el evangelio, ¿no? Si no son puro legalismo. Ok, entonces en el plural, queridos hermanos, ya hemos visto el singular, en el plural pasa lo propio. Miren, el plural, la desinencia sustantival, DS, y TS, que es el tema sustantival, y este es el artículo, no olviden, que modifica el sustantivo. Ahora miren, la desinencia sustantival es parecida parecido, perdón, al artículo, ¿no? Desde el caso nominativo en esta muestra. Entonces, lo mismo para el plural, en genitivo. DS, que es desinencia sustantival, TS, que es tema sustantival, el artículo que modifica el sustantivo, y miren nuevamente, la desinencia sustantival es la misma que, lo mismo, perdón, que el artículo, simplemente se añade una taf, ¿ok? En el dativo lo propio, TS y DS, desinencia sustantival. El artículo modifica el sustantivo, pero miren cómo el artículo es lo mismo que la desinencia sustantival, simplemente se añade la taf. Lo propio pasa en acusativo, ¿no? Tema sustantival, desinencia sustantival, ¿no? Y el artículo modifica el sustantivo y la desinencia sustantival es la misma que el artículo, ¿no? Solamente añadiendo la taf. En vocativo no tiene artículo y la desinencia sustantival, que es esta de acá, es la misma que la desinencia sustantival del nominativo. Fíjense, hoy o y como se debería pronunciar, y lo mismo acá. Entonces alguien va a preguntar, profesor o pastor, ¿cómo diferencia del nominativo y el vocativo? Primero, el vocativo no lleva artículo, lleva la misma desinencia, y segundo, además, el vocativo siempre después de la palabra que está finalizando, lleva una coma. Esas dos claves son, lleva una coma y eso implica que es un vocativo, ¿sí? Traducción para el nominativo plural, los siervos, genitivo plural, de los siervos, miren acá, del siervo, singular, y aquí es de los siervos. A los siervos, o siervos, en vocativo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Prácticamente la tabla es lo que hay que memorizar, las desinencias sustantivales, todo lo que está en color amarillo. Porque el tema sustantival va a cambiar. Podemos poner otra palabra. Por ejemplo, en vez de dulos, que es siervo, podemos poner la palabra adelfos, ¿no? El hermano, del hermano, a los hermanos, el hermano o hermano, etcétera. ¿Qué va a cambiar? Solamente el tema sustantival. La desinencia sustantival va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, si pueden practicar en casa y cambiar el tema sustantival por otra palabra, pero mantener el color amarillo o mantener esta desinencia sustantival que está en color amarillo, es posible aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora alguien preguntará, además de conocer los sustantivos,
necesitamos saber cómo se diagrama. Ya hemos visto cómo se diagrama el verbo. ¿Recuerdan? En el capítulo 2 hemos dicho para diagramar el verbo siempre es una línea, una línea así, ¿no? Mejor que esté recta, derecha. Lo que pasa es que el pulso está malo. Ok. Entonces una línea. Ay, no. Una línea pequeña acá. Una línea horizontal, una línea pequeña ahí y otra acá. Acá siempre va a venir el verbo. ¿Recuerdan? Verbo. Y en rojo, el sujeto acá. El complemento directo, seré. Y aquí abajito viene el complemento indirecto. El complemento indirecto. ¿Verdad? Es lo que habíamos visto hace unos cuantos días. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que el sustantivo se diagrama en esta estructura, ¿ya? A ver. La diagramación singular, porque así como han visto, existe diagramación singular, también existe la plural. La diagramación singular es una línea horizontal, una línea que divide, no olviden que esta línea debe dividir en dos esto, ¿no? Y otra que no, que se termina ahí. Muy bien. Vamos a sacar todo para explicar. Miren, acá en el medio siempre debe estar el verbo, ¿verdad? Segundo, dijimos que el nominativo siempre cumple la función de sujeto dentro de la oración, que su designancia sustantival termina en os, el singular. ¿Recuerdan lo que hemos visto hace un momento? Y que el artículo, miren cómo se diagrama el artículo aquí abajito. Una línea y ahí se diagrama el artículo. Nominativo. Este es nominativo, sustantivo, nominativo. El genitivo, ¿recuerdan? Posesivo de otro sustantivo, nunca puede ir solo. ¿Cómo termina en u o en ou? El artículo aquí abajo, miren, con tu, o taf y ou, omicron, y, ¿no? Y tiene que concordar con su sustantivo. ¿Cómo se diagrama? Debajo de otro sustantivo. Dulú. Nominativo, genitivo, ahora dativo. El dativo debajo del verbo, que termina además en o, con una iota suscrita y un acento circunflejo, del cual se ha ido de acá, o sea, me olvidé poner eso. Y el artículo tiene que ser igualito, ¿no? Solamente añadiendo la taf. ¿Sí? Nominativo, genitivo, este es el dativo y este es el acusativo. Artículo y termina en on. Miren como aquí también termina en on, solamente añadido el taf, ¿no? Y este es el acusativo, ¿no? Acusativo o también se llama complemento directo, ¿no? Este dativo se llama complemento indirecto. ¿Ya? Muy bien. Así se diagrama el sustantivo. El verbo en el medio y el sustantivo acá. Nos hemos olvidado de uno, el vocativo. ¿Recuerdan que termina en e y no lleva artículo? ¿Ven cómo en la diagramación está por encima? Porque es la idea. Está invocando, está llamando. Es como cuando en el cuartel o en el servicio militar, el que toca la trompeta es el que está llamando a los demás soldados para despertar. Lo mismo pasa aquí con el vocativo. La diagramación plural es la misma, lo único que cambia es las designancias sustantivales, ¿no? Ya no es o, ya no es os, ¿no? Sino es el plural, en la tabla lo que hemos visto. Listo. Entonces, ¿cuál es el plural del nominativo? I o oí, el mismo que el artículo nominativo, ¿no? Genitivo plural es este de acá,
termina en on y el artículo tiene que ser el mismo. Dativo termina en ois o is y el artículo es el mismo. Plural, acusativo o complemento directo termina en us. Ahí está, us. Y el vocativo no tiene artículo, pero este es en plural y termina en oi. Esta es la diagramación, hermanos. Quizá alguien no ha sacado tal vez una fotito o algo, pero lo puede hacer igual en la diapositiva está, porque vamos a trabajar mucho con la diagramación, ¿sí? Así que tanto en la singular como en la plural, quisiera que tomen en cuenta eso. Y es más, esta imagen de lo que es la diagramación, me gustaría que después de finalizar la clase puedan ustedes mm, copiarlo a mano si quieren y haciendo esta estructura de diagramación, porque en esto vamos a trabajar bastante en este capítulo, ¿ya? Como les dije a un inicio, no solamente vamos a aprender conceptos gramaticales griegos, ¿no? Sino que además vamos a diagramar en griego, ¿ya? Ok, ¿qué es el sustantivo? Es aquella palabra que designa o nombra a una persona, un animal o una cosa. Ahora vayamos al adjetivo, ¿no? El adjetivo son palabras que modifican o califican o cualifican al sustantivo. Por ejemplo, si yo digo el auto blanco, el adjetivo es blanco, el auto es el sustantivo, ¿no? Auto es el sustantivo, él es el artículo y el auto blanco es el adjetivo que está modificando a auto, está designando, calificando o cualificando al sustantivo auto, ¿no? El auto blanco, el auto rojo, el auto amarillo, el auto lila, no sé. También alguien dijo que el adjetivo expresa una cualidad y determina o limita la extensión del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un adjetivo en palabras simples? Es aquella palabra que modifica al sustantivo, nada más, ¿no? Entonces, el adjetivo, igual que el sustantivo, lleva también caso. Vamos a ver enseguida. Una regla gramatical importante es que el adjetivo en la oración griega normalmente va antes que el sustantivo. Eso hay que tomar muy en cuenta. Nuevamente vamos a leer. El adjetivo en la oración griega normalmente va antes del sustantivo. En español no sucede aquello. En español el adjetivo casi siempre va después del sustantivo. En este caso, el adjetivo en una oración griega normalmente va antes del sustantivo. ¿Ya? En ese caso, si va antes del sustantivo el adjetivo, no lleva artículo propio. El artículo es compartido con el sustantivo. Pero cuando el adjetivo va después del sustantivo, como en nuestro español, lleva artículo propio, tanto el sustantivo como el adjetivo. Los dos tienen artículos separados. Eso es algo propio del griego, porque en español no pasa eso. El auto blanco, solamente el que lleva artículo es el sustantivo. En griego puede decir el blanco, así. ¿No? ¿Por qué pasa aquello? Por el énfasis que el autor está dando, el autor griego, ¿no? Esto es importante, es una norma, una regla. El adjetivo, al igual que el sustantivo y el artículo, siempre debe concordar en género, caso y número con el sustantivo a quien está siendo modificado y también con el artículo a quien modifica. Vale decir, si yo digo el auto blanco, entonces debe concordar en caso, en género y en número. No puedo decir los autos blancos, ¿no? Ahí no está concordando en número. Los autos blancos. Tiene que ser los autos, plural, blancos. Todo plural o todo singular. Ejemplo de un adjetivo, ¿no? Es el adjetivo ágathos o bueno. Si ustedes se dan cuenta, no varía en nada con el sustantivo, ¿no? Las designencias son las mismas. Os, u, o,
que el sustantivo. On, e, ¿no? El tema sustantival, TS es el mismo. Y DS, que es la desinencia sustantival. No varía absolutamente nada con el sustantivo, el adjetivo. Profesor, entonces, ¿cómo me doy cuenta que una palabra es sustantivo y una palabra es adjetivo? La única forma es cuando tú traduces. Cuando yo traduzco esta palabra y la traducción es el bueno, entonces quiere decir que es adjetivo. Porque el bueno es una cualidad, ¿no? El profesor bueno, el mecánico bueno, ¿sí? Del bueno a el bueno o bueno. Plural, lo propio, no varía con el sustantivo. Tema sustantival, desinencia sustantiva. Todos son iguales. Todo lo que está en amarillo es el mismo que el sustantivo. La única diferencia, la traducción. Los buenos, de los buenos, a los buenos o buenos. La función que cumple dentro de la oración el adjetivo es la misma que el sustantivo. Si está en caso nominativo, sujeto. Si está en caso genitivo, posesivo y otro sustantivo. Si está en caso dativo, complemento indirecto. Si está en caso acusativo, complemento directo. Y invocar y llamar. Y está invocativo. Diagramación del adjetivo. Antes de pasar a la diagramación, hasta este punto. ¿Se entiende, queridos hermanos, el adjetivo y el sustantivo? Quiero que ustedes, a ver, puedan... ¿se Quiero entiende? hacer una consulta. Haga, hermano. Eh, Yendo a la diapositiva 17, donde está el diagrama de el sustantivo. Vamos un Ya, poco a la 17. Ok. ya, Ok. Sé que se está poniendo todo de una vez. claro. Hola, hola. Ajá. Pero el caso que voy es, por ejemplo, eh, um, el primero, cada uno de esos sustantivos tienen que ir siempre al lado izquierdo, ¿verdad? Solo lo colocaste así para ir explicando, pero ellos tienen que ir al lado izquierdo del verbo. Esta es la posición correcta, como está viendo usted aquí Exacto. Ahí en es la donde pan. van. Exactamente. Los Oh, sustantivos, no olviden, el verbo color rojo y siempre va al medio. El sustantivo de color azul y siempre va en horizontal, ah, ¿sí? Aquí los acusativos o los complementos directos. ah, Aquí ahí. los nominativos o también llamados sujetos. Aquí Ahora, vocativo. el artículo se pone debajo del sustantivo. Así es. El Siempre artículo va. Ok, siempre se pone debajo del sustantivo, al que modifique. ok. Esa era la Perfecto, hermano. aclaración que quería. Ahora miren cómo el adjetivo se va añadiendo, aunque yo no lo puse de color naranja, que es el color del adjetivo, porque no se notaba nada. Así que ustedes en el cuaderno que están usando o donde toman el apunte, cambien esto a color naranja. No se notaba nada con el color naranja, ¿no? En el manual sí lo puso en color naranja, profesor. Sí, 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 claro. Es que aquí Ajá. en este no se podía por el color. Sí, Ahora señor. miren hermanos esto. El sustantivo con el adjetivo debe concordar en caso, género y número, vale decir, si son singulares, todos tienen que ser singular. ¿Cómo me doy cuenta eso en griego? Miren, termina en os, singular. Artículo o. Ahora fíjense, perdón, su adjetivo. Lo mismo, termina en os. ¿Notan? Y el artículo también es el mismo. Ahora, queridos hermanos, si ustedes pueden darse cuenta, el sustantivo está en horizontal. Pero miren el adjetivo, cómo debe diagramarse, en diagonal, así. ¿Notan? Nunca olviden eso, porque mis estudiantes a veces se equivocan y me ponen el sustantivo así horizontal y el adjetivo aquí arriba. La norma, la regla de diagramación, y esto sí es universal, es
que el sustantivo siempre va horizontal y el adjetivo diagonal. Entonces, el adjetivo va siempre debajo del sustantivo. Así es. ¿Por Ok. qué? ¿Por qué va debajo del sustantivo? Por la definición gramatical. El adjetivo modifica, cualifica a el sustantivo. Por esta razón, con esta diagramación, lo que yo estoy queriendo dar a entender a aquel que, digamos, va a mirar mi diagramación es decirle este adjetivo ágatos está modificando, cualificando, cambiando este sustantivo. Aquí yo estoy diciendo dulos, que es siervo. El siervo bueno. Entonces, ¿qué está modificando? A la palabra siervo. ¿Cómo es el siervo? Bueno, ¿no? Es perfecto, tal vez puedo también traducir. Y lo propio pasa con el dativo. Miren cómo está modificando el adjetivo. Este es un adjetivo, no olviden. Y este es el sustantivo horizontal. Y miren cómo modifica. O, y miren que debe concordar caso, género y número. O. El sustantivo siempre horizontal y el adjetivo diagonal. ¿No? El siervo, bueno. Y lo propio pasa con el acusativo o el complemento indirecto. Termina en on y este debería tener su artículo también que termine en on, ¿no? O en ton, hay que añadir una taf. Y el adjetivo, que aquí quien está modificando al sustantivo también debe terminar de la misma manera porque no puede cambiar, sino debe coordinar. Ups, ¿qué ha pasado aquí? Debe coordinar con el sustantivo. Hermanos, vamos a iniciar más tarde. Van a disculpar, mi computadora está molestándome. Hermano, una Ah, preguntita, sí, dígame, hermano. a ver si comprendo el ejercicio que se está haciendo aquí. Ok, En esta diagramación, lo que entiendo es que usted lo que nos está es mostrando la ubicación del verbo, de los sustantivos en sus distintas, digámoslo así, manifestaciones, de los artículos, dónde se deberían ubicar. así Más no es. significa que esa estructura que está ahí sea una oración con sentido. Exactamente, Ajá, eso es porque exactamente. yo pensaba que lo que usted estructuraba era una oración con sentido, pero a ver, igual tenía la duda, quería confirmar eso. Bien, hermano. Sí, no es Ok, una oración con sentido, es una ajá, oración, ¿recuerdan el capítulo anterior? ¿Qué era la diagramación? La diagramación sirve, les decía, con una frase que tenía ahí en la diapositiva, para ordenar de forma lógica la oración. Como nosotros los hispanos parlantes hablamos, pensamos, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Entonces, al hacer esta diagramación, lo que yo estoy haciendo es eso, llevarles a ese punto. Ahora, como el hermano muy bien lo dijo, esta no es una oración con sentido, sino es la posición que cada palabra tiene en la diagramación. Así que cuando usted diagrame, solamente tiene que buscar en qué caso está y ponerle en esa posición. Nada más. Por eso nos estamos tomando el tiempo de indicar que el acusativo o el complemento se llama acusativo o se llama complemento directo, termina en on. Entonces, si es sustantivo, tiene que estar aquí horizontal. Y si lleva artículo, el artículo debe estar pegado aquí debajo. Y si este sustantivo además lleva un adjetivo, debe estar aquí en diagonal, modificando al sustantivo, porque la definición del adjetivo es que modifica a un sustantivo, califica o cualifica. Y si el adjetivo tiene artículo, perfecto, se le pone aquí en diagonal y ahí está el artículo de este adjetivo. ¿Ok? Muy buena pregunta. Profe, Muy bien. una Sí, pregunta. hermano. Dígame. Me recuerda, usted dijo que en el griego el sustantivo y el adjetivo pueden llevar ambos artículos, no Así así es. como el español. En el español sí, solamente el sustantivo lleva. ¿Eso me quedó claro? Sí, así es. Sí, sí, es correcto como usted Ah, dice. gracias, muy amable. Gracias. Un fenómeno un poco distinto, ¿no? Es propio del griego. Puede llevar, como en este caso estamos viendo, el sustantivo su propio artículo y el adjetivo también lleva su propio artículo, ¿no? Entonces, sin embargo, al momento de traducir no vamos a traducir con dos artículos porque se va a escuchar feo, ¿no? No puedo yo traducir, por ejemplo, acá, los siervos, los buenos.
O sea, no es gramaticalmente correcto en español. Entonces voy a traducir con un solo artículo, como nuestro español eh, lo manda, ¿no? Sin embargo, en una nota de pie de página voy a poner el idioma griego permite que lleve el adjetivo un artículo propio, porque es propio del griego. Pero para nuestra traducción no vamos a usar el segundo artículo por razones gramaticales o por razones estructurales en la gramática española. Pues eso ya estoy haciendo, al momento de hacer eso, estoy haciendo un comentario textual, ¿no? Entonces es eso. Bien, buena pregunta, hermano. Entonces, ya para el plural no es muy distinto, funciona de igual manera. La diagramación plural, los sustantivos son horizontales, los adjetivos diagonales, y miren cómo deben coordinar, ¿no? Tanto con el artículo como también con el adjetivo. ¿Sí? Ahí está. Este no lleva artículo, así que vas a poner X. Aquí puede haber un adjetivo, pero normalmente no tiene, pero a veces puede ser. Por ejemplo, o Gálatas insensatos, ¿no? Entonces puede haber un adjetivo ahí, pero normalmente no. Dativo nuevamente debe coordinar. Si termina en is o en ois, este también el adjetivo debe terminar de la misma manera y su artículo también. Y el artículo del sustantivo de la misma manera. Lo propio en acusativo, miren. El artículo y el adjetivo que modifica ese sustantivo debe terminar de la misma manera. Ahora, quizá aquí un poquito alguien puede decir, pero profesor, me está girando la cabeza. No, no es la idea esa, pero en la práctica vamos a ir viendo que no es tan difícil como parece. Quizá ahorita estás viendo y dices, ucha, qué difícil eso. Pero no es tan difícil como parece, hermano, ¿ya? Deme paciencia un poquito y vamos a ver en la práctica que no es tan difícil como parece. Solamente es Profesor, sentarme un momentito y empezar a practicar. Dígame, hermano. Hermano, otra preguntita Sí, dígame, dígame. que me generó y se me generó ahora con el comentario que hizo el hermano, no sé si está asociado con eso. Si puede Hágale. mostrar, por favor, la diagramación, la que hizo primero, ¿Esa? antes de esa. Antes la singular. Sí, por favor, Ya, hermano. claro, claro. La pregunta es con respecto al artículo. Ok, Bueno, ahí donde vemos el sustantivo dulos, sí. esa terminación o Omicron sigma, ese es el artículo. Déjame. Creo que usted había dicho que el artículo está adherido como como Ok, miren. una parte añadida al final, o sea, ¿cómo es que se llama eso? Un sufijo del, No, no, no. Más bien el no, artículo es un prefijo. Ahora, buena pregunta. A ver, vamos a intentar explicar eso, que es algo gramatical, ¿no? sí, por favor, hermano, gracias. Entonces, O, omega, perdón, Omicron, omega. Ah, dulos, ¿no? Acá, dulos. Do, los. Ok. El artículo, hermanos, el artículo siempre en griego se prefija, ¿ya? Entonces, si quieres anotarte, se prefija. ¿Qué es prefijar? Es poner antes de la palabra, ¿no? Eso es prefijar. En mi país hay una frase que es premilitar, quiere decir antes del militar, que está debajo del militar o antes del militar. Ah, preorden, no sé, ¿no? Entonces eso es prefijar, que está antes de la palabra. Pero en griego, en gramática también existe otra palabra que se llama infijar. Infijar quiere decir que metes una palabra en el medio o una letra en el medio de la palabra, ¿no? Y existe otra palabra que es sufijar. Sufijar. Quiere decir que estás poniendo una letra o dos letras al final de la palabra, ¿no? Entonces, el sufijo en nuestro caso sería la desinencia sustantivada. Eso sería el sufijo. El infijo sería lo que está en el medio de la palabra. Y el prefijo sería el artículo. Ahora, así se ve, digamos, la palabra, ¿no? Nominativa.
Pero cuando yo voy a diagramar, el prefijo, o sea, el artículo, voy a poner debajo del sustantivo, ¿no? De este sustantivo, ¿ya? Entonces el artículo siempre va debajo. Este es un artículo, este es el otro artículo, y todos estos de acá son artículos, ¿ya? Sí, Una sí, pregunta. hermano. Sí, hermano, sí. es que es verdad, usted ya lo había hecho, sino que me confundí y con el tema, porque es la desinencia, eso no es artículo, sino que está pasando lo que usted dijo, que tengo la cabeza revuelta un poco, pero ya está aclarado. Ok, hermano, no se preocupe, Gracias, hermano. de a Otra poco, de a pregunta. poco. Dígame, Sí. hermano. ¿Dónde entraría el genitivo en el sujeto, por ejemplo, ahí de los siervos Buena, o buenos? buena pregunta. Entraría acá, debajo de, por ejemplo, digamos, el genitivo, no olviden la definición posesivo de otro sustantivo. Entonces, ¿dónde entraría? Acá. Debajo, sin tocar el adjetivo, debajo de acá, una línea así, y aquí entraría el genitivo. El genitivo, Ahí está, gracias. sí. Y este genitivo también puede tener este adjetivo. Entonces, ¿dónde entraría el adjetivo? Acá, abajo, así, diagonal. Y dentro de ese genitivo puede haber otro genitivo, por supuesto. Entonces, eso va creciendo, obviamente, como les he mostrado hace unos cuantos días. La diagramación se va haciendo un tanto más grande, 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 grande. Pero también a la misma vez va ayudando a nuestro entendimiento al momento de interpretar las escrituras. Hermano, disculpe, sería bueno que, no sé si la he visto o usted la ha mostrado o la he pasado por alto, que hiciera una diapositiva con esa estructura, con la estructura completa, pero con las categorías. Sí, ¿Ok? sin el ejemplo, por ejemplo, aquí va el nominativo, aquí va el genitivo, aquí va el artículo, o sea, con las categorías escritas. Perfecto, claro. Ajá, Ya lo hemos pasado una. Sin embargo, en sí, el PDF que está en la plataforma, eso está explicado de forma bien, detalladita. Sí. listo, Entonces puedes hermano, buscar eso, gracias. hermano. De Está todas bien. maneras, no olvides aquí nominativo, en este caso nominativo, vocativo, dativo, aquí está el acusativo y aquí debajo de este puede venir el genitivo, ¿no? Entonces eso es. Pero eso vamos a ir puliendo en la práctica, ¿no? Ahorita quizá, como decía el hermano, como que parece complicado y les entiendo porque yo también empecé de esa manera, ¿no? Profesor, yo Entonces, tengo una duda. sí, hermano, Por ejemplo, a veces en las oraciones, a veces, por ejemplo, a veces no hay un sustantivo. ya, Entonces, por ejemplo, si en una oración no hay un sustantivo nominativo, pero hay un adjetivo que está en caso nominativo, ¿será que el adjetivo pasa a ser el sujeto de la oración? así es, siempre y cuando no haya, eso se llama adjetivo sustantivado. No quise tocar el tema para no confundir, pero tengo acá la diapositiva que se llama adjetivo sustantivado. Vale decir que el adjetivo, aunque gramaticalmente es una categoría adjetival, ese adjetivo por falta de un sustantivo llega a ser llega a subir a la categoría de sustantivo en esa oración. A eso se llama adjetivo sustantivado, ¿no? Por eso aquí dices aquel que puede utilizarse como un sustantivo para referirse a una persona, animal o a una cosa. No quise tocar el tema para no confundir a algunos, porque yo sé que ya hasta aquí está un poco incluso complejo. Sin embargo, el adjetivo sustantivado es aquella palabra que funciona como sustantivo siendo adjetivo. Un ejemplo en Pero, español es este de acá, el juicioso. Aprobó el examen. Entonces, este juicioso está pasando como un sustantivo, siendo un adjetivo, ¿no? Pero como el artículo lo tiene acá y además el contexto lo demanda, entonces está funcionando como un sustantivo siendo adjetivo. El juicioso es el sujeto, aprobó es el verbo y el examen es el complemento directo. Hay ejemplos varios, por ejemplo, Mateo 20:16 en griego, cuando dice los primeros serán los últimos los primeros, ese es un adjetivo que sube como sustantivo siendo adjetivo.
Sin embargo, en el manual que yo he puesto en la plataforma en el capítulo 3, este versículo de Mateo está bien, está diagramado ahí. Lo pueden revisar y ahí estoy explicando por qué ese adjetivo está funcionando como un sustantivo. Aquí no lo hice porque no quiero complicarles, ¿no? No, la idea no es esa. Bueno, espero haya respondido tu pregunta, hermano. El punto hasta este momento, hermanos, es que ustedes puedan recordar dos cosas. ¿Qué es un sustantivo? Aquella palabra que designa, nombra a una persona, un animal o a una cosa. ¿Cuáles son las designancias sustantivales las designancias sustantivales del sustantivo? Os, u, o, on, e. Singular. Plural, oí, on, oís, ous, e. Oí, perdón, ¿no? Eso tienen que memorizar, como el verbo. Ya hemos memorizado el verbo o, is, i, omen, ete, usin. Ahora nos toca del sustantivo. O, is, perdón, os, o, os, ou, o, on, e, oís, plural, ¿no? Entonces, todo eso tienen que ir memorizando. ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo es aquella palabra que modifica al sustantivo. ¿Cuáles son sus designancias? Las mismas que del sustantivo. Lo único que difiere es al momento de traducir, ¿no? Entonces, eso es importante. Y para finalizar ya, hermanos, el vocabulario. Siervo, dulos, esclavo. Aquí a veces hay un debate entre lo que es el siervo, el diácono, ¿no? Y aquel siervo que era siervo de los siervos, el esclavo, el hipereta, así se le llamaba, ¿no? Entonces, algunos comentaristas dicen que aquel que era esclavo de los esclavos era el hipereta. Y cuando el apóstol Pablo hace referencia a los pastores que somos esos hiperetas, esos esclavos de los esclavos, hace referencia justamente a esos esclavos, ¿no? Que somos esclavos de los esclavos, pero de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay otros comentaristas que dicen que eso es una falacia histórica, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con ese debate. Otra palabra es antropos, hombre, ¿sí? Otra palabra es ágatos, que es bueno, recto, es un adjetivo, 102 veces en el recepto, 102 en el crítico. Otra palabra, kalos, bueno, mejor, hermoso, hermosa, preciosa, correcto, recto. Ágatos solamente es bueno, nada más, o recto. Pero cuando algo dice kalos, quiere decir que es hermoso, precioso, perfecto, recto. No es un adjetivo que es mucho más específico. Cuando haces referencia a la Biblia, muchas veces usa la palabra griega kalos, porque es hermoso, perfecto, honroso, correcto, precioso, etc. Tacos es una palabra que tal vez has escuchado en algún país, creo que en Argentina, quiere decir maleante, malvado, maligno, repugnante, perverso, dañino. 51 veces se repite esa palabra cacos, ¿no? Entonces en algunos barrios incluso se usa esa palabra, ¿no? Vino el cacos, o sea, el ladrón, digamos. Otra palabra es Kyrios. No se pronuncia curios, ya hemos dicho, ¿verdad? Sino Kyrios. Señor, amo, dueño. Jesucristo es nuestro Kyrios, ¿no? A veces hay ese debate. Jesucristo, si es tu Salvador, también es tu Señor. No puedes ser solo Salvador y no Señor de tu vida, ¿no? Y eso es verdad. Tiene que ser tu soterio, que es salvación, pero también tiene que ser tu Kyrios, que es tu Señor. Que es así. Él es amo y Señor y dueño de todo, por eso es soberano. Otra palabra que ah, eh, vamos a memorizar y hacer nuestras tarjeticas es esta palabra, diqueos, ¿no? Diqueos, que quiere decir justo, recto, íntegro, etc.
Y bueno, aquí vamos a quedar porque ya la siguiente vamos a diagramar estos versículos. ¿Sí? Así que para la siguiente, yo les animo, les sugiero que se compren lapiceritos de color o si no, esferos de color o pintura o lo que tengan en casa, no hay problema. Vamos a ir diagramando. Yo les voy a enseñar a diagramar con ejemplos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quiero rogarles eso, ¿no? Muy bien. Ahora, creo que en el manual que ustedes tienen, no estoy seguro, esa palabra está, o esas oraciones están ya sacadas del texto griego. Permítanme, reviso y les muestro. A ver, vamos a ver. Sí, creo que sí. Miren, aquí está. Justo encontré. Entonces, a ver, déjenme, les voy a compartir. Ok. Miren, aquí está en su manual, es lo que les decía. Está, ya está con colores y tiene un espacio para que ustedes diagramen, ¿no? Entonces, tenemos todavía unos 10 minutos, así que vamos a diagramar antes de finalizar este versículo número 1, ¿no? Juan 21:21. Y vamos a diagramar todos los que faltan en la siguiente clase, ¿sí? Así que tráiganse unos esferos, unos colores para hacer esto. Y alguien tal vez dice, pero profesor, entonces, ¿para qué tenemos el computador? No, está bien, o sea, cuando usted ya sepa escribir bien y sea un experto, ya puede hacer directo en el computador, pero mientras tanto, como cuando estamos en el kinder, en el colegio, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Ya después usted ni siquiera va a necesitar que esté con colores, tal vez, ¿no? Pero por ahora mm, vamos a usar el color, ¿ya? Entonces, además de que en este ejemplo solamente vamos a diagramar esta parte, miren. Entonces es bueno también, porque a veces en el Nuevo Testamento griego está toda una oración y no sabemos qué parte vamos a diagramar. Entonces aquí, conforme a nuestro conocimiento que estamos en el capítulo 3, solo separé un pedacito que nosotros ya podemos diagramar. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, vamos a ir a... Ay, perdón, tengo que compartir. Vamos a ir a logos, ¿ok? Y vamos a diagramar acá, ¿sí? Pero nuevamente, no necesitan tener logos para eso. Si pueden obtenerlo, perfecto, porque estuve hablando hoy con el hermano encargado y él me dice que les están dando el logo es demasiado barato, así que tienen que aprovechar eso, ¿no? Y de a poco armar su biblioteca en logos. Perfecto. Ahora, vamos a diagramar el pasaje de Juan, ¿no? Entonces, para diagramar en logos, lo único que hay que hacer es venir acá a herramientas y ustedes vienen herramientas y aquí dice diagramación de la oración. No sé si pueden ver. Vamos a hacer otra vez, creo que no se está viendo bien. Herramientas, diagramación de la oración. ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Logran ver? Sí, señor. Ok, entonces le das en clic y les va a salir una interfaz o una ventana donde ustedes pueden poner nombres. Vamos a poner nosotros, no sé, dia, mm, diagramación, diagramación, capítulo 3. Listo, ¿no? Entonces, ahí está, diagramación, capítulo 3. Listo. Porque con este nombre se va a guardar, ¿ya? Entonces, después le voy a decir insertar el pasaje. Entonces, me va a decir qué pasaje quiere insertar. Ayúdenme, que era Juan 21:21. El ejemplo, Amén. sí, 21, Sí, 21. señor. Juan Muy 21, bien. 21. Entonces, una vez que haga eso, miren, a cambiar de aquí me dice insertar. Le digo insertar y claro, no me va a salir con colores, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy diagramando, entonces no me va a salir con colores.
Para guiarme un poquito, lo que voy a hacer es volver a Logos, a la página donde debería haber estado, y le voy a decir Juan capítulo 21, versículo 21. Ok, aquí está, para ayudarme también, ¿no? ¿Y qué parte debo diagramar? Esta partecita nada más, ¿no? Esa partecita. Voy a ponerlo en color amarillo, digamos, o verde ya, para que se note, ¿no? ¿Qué partecita nomás debo diagramar? ¿Sí? Entonces, esa parte debo diagramar. Entonces, me voy a ayudar con esta ayuda a memoria o con esta ayuda de color, ¿no? O Petros Legei. Esta, todo, no tengo que hacerlo, está por acá nomás. Así está en el manual de griego, entonces no tengo que hacer todo Sí. este trabajo porque ya está ahí. Pues ya como ya he memorizado eso, voy a ir a la otra plataforma o a la otra interfaz para diagramar y lo voy a diagramar. Juan capítulo 21, versículo 21. Solamente debo diagramar esta parte, estas tres palabras, o Petros Legue. Lo otro no me interesa, entonces lo voy a borrar porque si no me voy a confundir. Ok, entonces lo voy a borrar porque no quiero diagramar lo demás, solamente esta parte. Entonces, listo. Ok, o es artículo. Petros es sustantivo, está bien. Leguei, ¿qué es? ¿Quién me puede decir? O legui, ¿qué es? El, Es el verbo. el verbo, sí, Muy señor. bien. ¿Por qué es el verbo? Tiene Por la la raíz. desinencia. La desinencia. Perfectamente, por la desinencia. ¿Cuál es la desinencia? Las últimas dos letritas, EI, o como se pronuncia I. ¿En qué persona está ese verbo? ¿Qué me puede decir? Tercera persona. Tercera persona, singular, plural, singular, Singular. Singular. perfectamente singular, ¿no? ¿Qué tiempo es este verbo? ¿Quién me puede decir? Presente. Presente. Muy bien, presente. ¿Qué aspecto? Continuo. Continuo. Muy bien. ¿De dónde he sacado eso, profesor? ¿De dónde ha sacado tanta información de estas dos últimas letritas del verbo? Por eso hay que aprender. O, is, i, omen, eteusin, ¿no? Ahora, pregunta. ¿En qué caso está esta palabra Petros? ¿Quién me puede decir según la tabla que hemos visto? Nominativo. Muy bien. ¿Por qué está en nominativo? Por la desinencia sustantival, os, ¿verdad? Por eso está en nominativo. Perfecto. Una vez que yo he reconocido eso, voy a cambiar este leguei, que es el verbo, a color rojo, ¿ya? Para que podamos, este, eh, reconocer aquello. Entonces, muy bien. Voy a diagramar. Miren, de aquí se saca esta línea. Recuerdan que yo les dije, tiene que haber tres líneas, esta otra más, una línea que no pase y otras dos líneas que pase. ¿Qué voy a hacer? El verbo voy a poner acá, porque es el único lugar donde puede entrar el verbo. Petros está en nominativo. ¿Dónde va nominativo? ¿Dónde van los sujetos? ¿No? Entonces ahí lo voy a poner. Ahora necesito poner el artículo que he dejado de lado. Exactamente. Entonces ahora el artículo voy a jalar acá. Listo. Esta otra línea no voy a poner nada porque no tengo nada ahí, ¿no? Está vacío. Muy bien. Esa es la diagramación número 1. ¿Sí? Esa es la diagramación número 1. Muy bien. Entonces, esa es la diagramación número 1. Ok, voy a intentar traducir, porque no solo es diagramar, sino también es traducir. Para eso, como estoy empezando, voy a hacer que me ayude Logos, ¿no? Vale decir Reina Valera 60. Entonces, ahí en Reina Valera 60 dice que la palabra Petros, ¿no? Aquí es Pedro, ¿verdad? Y la palabra lego o legei es decir, Sí. ¿no? Ahora, obviamente en Reina Valera es un tanto distinto. Entonces, voy a hacerle clic derecho acá,
Y ahí me va a decir qué palabra es esa, ¿no? Oh, perdón. Porque se me ha saltado un poco. Juan 21, 21, aquí está. Entonces voy a ver esa palabra y me va a decir, ahí está. Petros, quiere decir Pedro, sustantivo. Mira, sustantivo, nominativo, singular, masculino. Muy bien, hemos puesto bien Pedro, ¿no? O sea, en la posición. ¿Esto qué es? Artículo. Puedes traducir artículo nominativo singular masculino. Tiene que concordar el artículo con el sustantivo. ¿Está bien? ¿Cómo se puede traducir? El, la, los, si es plural. Leguei, ¿qué significa? O legui, ¿qué significa legui? Decir, hablar, es un verbo en tiempo presente, activo, indicativo, tercera persona singular. Esa es la ventaja de logos, ¿no? Que puedes hacer todo ese estudio sin necesidad de depender del español, digamos así. Ok, ya he hecho esa, ese estudio, entonces voy a pasar a la diagramación. ¿Ustedes han visto la diagramación, hermanos? Creo que no. Ahora sí, ahora sí. Perdón. Sí se ve, ahora sí se ve. Entonces ya, hemos visto la diagramación, entonces vamos a intentar traducir, ¿ya? O es el artículo, como es masculino, vamos a traducir como él. El Pedro, estamos traduciendo literal, ¿no? Pedro, el Pedro, porque así está en griego. Sin embargo, en nuestro español no necesita ya poner artículo al nombre Pedro, al nombre propio Pedro, ¿no? No está bien decir el Pedro, ¿no? Entonces, pero estamos traduciendo lo más literal posible. Pedro habla, o dice, ¿no? Entonces, ahí está. Así es como debemos diagramar. Claro, esta diagramación es la más sencilla que existe. Pedro dice, o Pedro habla, o el Pedro habla, o el Pedro dice, ¿no? En nuestro español directamente Pedro habla, o Pedro dice. Eso es la diagramación, eso es lo que se llama diagramar. Muy bien, aquí vamos a quedar, hermanos, y la siguiente clase vamos a diagramar las demás oraciones una a una, ¿sí? Así que tráiganse esferos, colores, no sé, lo que tengan. Y vamos a finalizar con una oración. Y después de esto, las preguntas, y si hay preguntas o respuestas.